¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de mujeres y personajes femeninos de la literatura española. Hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a hablar de Carmen Martín Gaite. Y antes de nada, le doy la bienvenida a mi buen amigo, el escritor don Vicente García Campo. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes. Pues estamos muy bien. Por aquí, por España, pasando una ola de calor. Se ve que viene una bolsa de aire caliente del Sáhara y hay unas temperaturas que son extremadamente altas para la época. Pero bueno, aquí en casa estoy bien, estoy fresco, tengo un tejado sobre la cabeza y parece que sobreviviremos. Resguardado. Resguardado, exactamente. Oye, Vicente, ¿ya se acabó el curso? No, 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 todavía sigues no. impartiendo. Aquí en España el curso acaba el 23 de junio, a Wow. excepción de los chicos que hacen segundo de bachillerato, que acaban un poco antes, porque creo que es a mediados de junio tienen las pruebas de selectividad, las pruebas de ingreso a la universidad. Ok, Pero el resto perfecto. de alumnos, incluyendo buena parte de los universitarios, acaban mediados la tercera semana de junio. Muy bien. No, acá en Estados Unidos, bueno, no sé si en Estados Unidos, al menos aquí en Texas, se termina a finales de mayo Mm. y Lo las que pasa, universidades como a mediados más o menos, ¿y cuándo empezáis el curso? en agosto, como el 20 por ahí más o Ah, menos. nosotros hasta el 5 de septiembre no empezamos, no volvemos. Ok, Con los excelente, profesores un poco antes, el 1, pero los alumnos hasta el día 5 no vuelven. perfecto. Bueno, Vicente, me da mucho gusto verte. Ya teníamos un par de semanas, ¿no? Que no nos conectábamos. Sí, bueno, es cosas del trabajo, ¿no? Que cuesta de sacar una horita, y no por la Claro. horita de hablar, sino porque nos gusta tanto a ti como a mí prepararnos las charlas, leer los libros de los que vamos a hablar, y claro, eso lleva un tiempo. Hoy, por ejemplo, hoy no, ayer estuve viendo el programa de Carmen Laforet que le hizo Joaquín Soler Serrano en su momento. Ujú. Y claro, era un programa que salía semanalmente, pero es que Joaquín Soler Serrano solo se dedicaba a eso y tenía un equipo de personas detrás que le buscaban información, le hacían una parte del trabajo y luego él era un grandísimo profesional y lo hacía muy bien. Pero claro, El, nosotros lo tenemos que hacer todo. el famoso programa a fondo, Exactamente, a fondo, sí, sí. Que que de tiene alguna unas... manera, sí, hay muy buenas entrevistas ahí. Yo creo que la que más me gusta es la que le hace a Juan Rulfo, porque Juan Rulfo casi no concedía entrevistas y esa yo creo que es de los pocos documentos audiovisuales de Juan Rulfo, ¿eh? Al menos entrevistas que yo haya visto. Quizás esa sea la única entrevista completa. Hay por ahí unos fragmentos donde aparecía en televisión. Hay por ahí unas grabaciones donde lee sus cuentos de unos discos que vendían en la época del Fondo de Cultura Económica, me parece, acá de México. Pero la única entrevista como tal que existe, me atrevo a decir que es la de Joaquín, ¿cómo es? Joaquín Soler Serrano. Soler Serrano, es correcto. Sí, sí. Por Pues ahí una vez le... precisamente, ay, perdona que de- te interrumpa, precisamente este sábado, no, este domingo pasado, Ujú. en el programa Imprescindibles, que ya te lo comentaré en algún otro programa, la figura que salió, el escritor que salió, era Juan Rulfo. Era un Oh, ok. programa grabado en México que lo dirigía su hijo, entonces su hijo iba a una montaña que Juan Rulfo había escalado en su momento y se había hecho una foto en una piedra y fueron a buscar el sitio y bueno, y era la disculpa para ir hablando de Juan Rulfo. Ah, excelente, no conozco ese. ¿Está en YouTube? En, en YouTube no lo sé, hace 4 o 5 días que ha salido, 4 días, Ah, salió en televisión. el domingo pasado. Ah, muy bien. O el domingo Imprescindible pasado o el lo, anterior, no estoy seguro. imprescindible lo conozco. Creo que ya lo habíamos mencionado, Lo ¿no? Aquí mencioné yo la semana pasada, bueno, en el último con programa Carmen Laforet. con Carmen Laforet, sí. Sí, yo también me lo vi ese programa. Eh, sí, es interesante. Voy a buscar, bueno, quizás todavía no lo suban a YouTube, no lo cuelguen, pero lo voy a buscar. Pero es muy interesante Juan Rulfo, en primera, para mí, es el mejor escritor de México, que ha dado México. Bueno, esto es un gusto personal, ¿no? Es difícil emitir ese tipo de juicios. Yo soy más de A, Carlos Fuentes, ¿eh? a mi juicio, pero eso, y de hecho para ella iba, incluso Carlos Fuentes admitía que Juan Rulfo era el mejor escritor de México.
No sé, no sé. Pero ¿Y Octavio Paz qué? no, a mí se me hace mejor Rulfo, ¿eh? A mí, ¿Y más que Gorostiza? Octavio Paz, no, a mí se me hacen mejor. Es ¿Sí? decir, Rulfo tiene algo indescriptible. Es decir, Sí, esa. tiene una esencia que Octavio Paz era muy técnico, lo mismo Fuentes. Es decir, son grandes escritores, ¿no? ¿Verdad? Pero Rulfo tenía algo que que no se puede describir quizás con palabras, es decir, la esencia, Mm, la descripción de los paisajes, el lenguaje que utilizaba, como la economía de palabras. Es decir, hay una magia en la literatura de Rulfo que crea espacios con muy pocas palabras, es decir, mm, un talento ahí. Pero bueno, también pues Fuentes es importantísimo y muchos más, ¿no? ujú. Eso que mencionaste de la montaña, sí, porque Rulfo en su adolescencia, bueno, no, en su juventud fue alpinista y Sí. alpinista, pues yo diría semiprofesional. Bueno, Y, alpinistas profesionales no hay, ¿eh? y era fotógrafo también. Las fotografías de Rulfo son muy buenas. Sí. Y bueno, entre otras cosas, pero pues lamentablemente el alcohol eh, al final pues hizo que no estuviera muy activo los últimos años, pero aún así yo creo que escribió lo que tenía que escribir y con eso ya se inmortalizó. Hay Mm. una, hay una anécdota, bueno, ya esto lo vamos a hacer de Rulfo, ¿no? Yo creo. Otro día. Ahorita que lo mencionaste, hay una anécdota de Rulfo era de muy pocos amigos y tenía uno de sus mejores amigos era abogado, creo que se llama Juan Asensio, se llamaba, a lo mejor ya falleció. Y a mi juicio, la mejor biografía que se ha escrito sobre Rulfo es la de Juan Asensio. Se llama Un extraño en la tierra. Hace muchísimos años que la leí, pero se me hace muy buena porque viene de una persona pues que compartió mucho tiempo con él. Y hay una anécdota, había cierta enemistad con Octavio Paz. Lo que pasa es que Octavio Paz es una figura polémica porque era una especie de cacique en México en esos años y él decía quién se publicaba y quién no. Entonces, pues despertaba amores y odios, ¿no? Y con Juan Rulfo había cierta enemistad. Y hay una anécdota que están en un café, Juan Asensio y Juan Rulfo. Y Juan Rulfo está muy inquieto, era de muy pocas palabras Juan Rulfo, y se levantaba a hablar por teléfono, luego volvía a la mesa y luego se volvía a levantar por teléfono. En una de esas ya regresa muy tranquilo. Y luego le dice Juan Asensio, dice que, ¿qué pasó, maestro? ¿A quién le está hablando? Dice, está hablando con la embajada, no sé si de Japón o de China, una cosa así. Dice, porque van a hacer una exposición donde van a exponer los libros de Octavio Paz y los míos, los van a poner juntos. Entonces, pues Juan Rulfo realmente nada más escribió El Llano en Llamas, que es una colección pequeña de cuentos, y Pedro Páramo, que es una novela muy corta. Y dice, pues mis dos obras iban a ver muy pequeñas comparada con toda la obra de Octavio Paz, pues que ya para ese entonces era muchísima. Dice, pero ya logré que manden todas mis traducciones. Mm. Entonces ya me lo chingué, dice. Las traducciones de Rulfo, pues me imagino no sé cuántas haya, pero son mucho más que las de Octavio Paz. Entonces ahí está la anécdota. Pero ya para no desviarnos, hoy vamos a hablar de Carmen Martín Gaite, Vicente. Bueno, yo la verdad de Carmen Martín Gaite, lo que he leído es el cuarto de atrás. Yo sé que la obra de Carmen Martín Gaite es muy extensa, entonces no me voy a meter en otras obras que no he leído, pero el cuarto de atrás es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Es decir, esa novela me gusta mucho desde que la leí por primera vez. Hará, no sé, unos 15 años aproximadamente. Y bueno, Vicente, yo sé que tú conoces más la obra de Carmen Martín Gaite, has leído más obras, así que te cedo la palabra, pero no sin antes decir que Carmen Martín Gaite, al igual que Carmen Laforet, sería una de las escritoras más importantes de la posguerra, ¿no? Sí, sí, desde luego. Carmen Martín Gaite es una de las grandes. Si tuviera que hacer un triunvirato de grandes escritoras españolas de la segunda mitad del siglo XX español, Ujú. yo creo que incluiría, que me perdonen las demás, pero incluiría a Carmen Laforet, a Carmen Martín Gaite y a Ana María Matute.
Matute. Claro. Estas son mis tres preferidas, ¿no? Mis tres novias literarias de esa época. Y en concreto, Carmen Martín Gaite es la que tiene un registro más amplio. Carmen Laforet, ya lo hablamos la otra vez, Así es. es nada prácticamente, y luego el resto de novelas no tienen el mismo peso, pero bueno, hemos estado hablando de Juan Rulfo, que en Sí, páginas escritas mira, tiene 200 en total. exactamente. En un solo Exactamente, volumen, mira, hay buena conexión con, en- igual en- que Carmen Laforet con una novela se inmortalizó. sí, en un solo volumen de Juan Rulfo, hay en 200 páginas, están todos sus relatos Mm, y su novela El Páramo, Pedro Páramo. así es. Eh, Y bueno, pues eso, lo que quería decir es que tiene un registro más amplio, mucho más amplio que Carmen Laforet y también que Ana María Matute, aunque Ana María Matute al final de su vida también cambió un poco de registro, incluso escribió una novela fantástica, una saga de novelas fantásticas que comenzó con Olvidado Rey Gudú, pero aún así se mantuvo más fiel al realismo durante toda su producción. Carmen Martín Gaite, el problema que tiene en un programa así como el nuestro, que va a durar una horita más o menos, es cómo abordarla, ¿no? Entonces yo no he leído el cuarto de atrás, lo comentamos la otra vez cuando presentamos este programa, que íbamos a hablar de Sí. Carmen Martín Gaite. No lo he querido leer porque he querido repasar otras obras y además es que lo que he leído sobre el cuarto de atrás, todo el mundo considera que es su mejor novela. Con lo cual yo estoy un poco rabioso, ¿no? Porque resulta que he leído mucho de Carmen Martín Gaite y la considerada como mejor novela suya, yo no la he leído y Mm, la dejo para disfrutarla más adelante. Entonces lo que he pensado ha sido que podríamos hacer una introducción, pues casi lo más fácil sería por géneros, ¿no? Primero hablar perfecto. de los cuentos de Carmen Martín Gaite, después de su obra ensayística, que es muy importante y además está muy entrelazada con su producción literaria, y finalmente pues hablar de las novelas. Todo ello a base de pinceladas, ¿no? De decir, bueno, un poquitín por encima y sobre todo lo que liga, en el caso de la obra ensayística y epistolar, lo que la une a su época, a su producción novelística. Y Claro. bueno, Carmen Martín Gaite, solo para presentarla, pues eso, nació en 1925 en Salamanca Mm, y el gran hito literario de su vida, se produjo el gran hito literario de su vida en el sentido de que fue lo que le provocó cambiar de vocación. Carmen Martín Gaite, su idea al estudiar filosofía y letras o filología románica, no sé exactamente qué estudió, era ser profesora universitaria, que luego fue profesora universitaria a tiempo parcial durante muchos años, pero estuvo varios años en Estados Unidos, en Columbia y en varias universidades más, o como lectora de español, no lo sé exactamente, pero como profesora de literatura estuvo varios años. Pues fue en 1948 para escribir su doctorado, fue a Madrid, su tesis doctoral, y allí conoció a toda una serie de jóvenes que eran unos amantes locos y frikis de la literatura, que luego con el tiempo formaron lo que se dio en llamar la generación del medio siglo. Y tenemos nombres como el principal, que recomiendo sus cuentos encarecidamente, Ignacio Aldecoa, la que fue su mujer, Josefina Rodríguez, pero que literariamente firmaba como Josefina Aldecoa, Jesús Fernández Santos, hay Jesús Fernández Bravo, Luis Martín Santos, el de Tiempo de silencio. Silencio, y Rafael Sánchez Ferlosio, el autor del Jarama, que se convertiría en su marido. Pues ese fue el momento de cambio para ella. O sea, es cuando ella decidió que iba a ser escritora. Y de hecho se casó con un escritor que escribió, pues eso, El Jarama, una de las mejores novelas de producción realista, de técnica conductista de aquella época. Fue premio Nadal 1957. Claro que mencionas a Martín Santos y otro ejemplo de alguien que escribió muy poco, pero aún así pasó, se inmortalizó, ¿no? Y bueno, Martín Santos porque fallece joven, ¿no? Me parece en un accidente de coche, ¿no? Sí, Martín Santos era médico y falleció en un accidente de automóvil. Así es. Entonces, es que no le dio tiempo a más. También Claro. conoció por aquella época eh, Carmen Martín Gaite a Juan Benet, que Ajá. lo voy a traer aquí a colación. Juan Benet es el autor de Volverás a Región, Herrumbrosas Lanzas, Una Meditación, Un Viaje de Invierno, etcétera. Pues Carmen Martín Gaite fue muy amiga de Juan Benet
claro. y mantuvieron durante toda su vida una muy amplia correspondencia, pero era una correspondencia que no era solamente a nivel personal, que lo era, también era a nivel literario. Juan Bennett era un tipo muy peculiar, sus novelas son muy peculiares y sus ensayos literarios, dentro de que solo escribió uno y era ingeniero, la inspiración y el estilo está considerado como uno de los mejores ensayos teóricos de literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Y ellos mantuvieron una correspondencia durante años. Tengo aquí el volumen en el que se recoge. ¿Se ve bien? Sí, sí. Vale, pues lo importante de este volumen, aparte de la importancia personal que tenía para ellos, es que en él se recogen muchas ideas de lo que luego será la narrativa de Carmen Martín Gaite, sobre todo en la novela, no tanto en el cuento, sino en la novela. Y con esa correspondencia entre Carmen Martín Gaite y Juan Benet quiero pasar al que yo considero como más importante y que se refleja precisa, clara y meridianamente en su producción de novelas, en sus novelas, quizás no tanto en el cuarto de atrás, pero sí en muchas otras, que es este ensayo, que es la búsqueda del interlocutor y otras búsquedas. Ujú. En él, me vas a permitir que lea una cita del prólogo del principio. Sí, adelante. Nos dice Carmen Martín Gaite, dice, el libro lleva el título de uno de ellos, la búsqueda del interlocutor y otras búsquedas. Es también el más ilustrativo de cuanto vengo diciendo. Toda búsqueda de aprecio, de identidad, de afirmación o de confrontación con el mundo se reducen, en definitiva, a una búsqueda de interlocutor. Y eso Claro. es lo Bueno, que ella buscó siempre en sus y está, novelas. está muy relacionado con el cuarto de atrás, Vicente, porque en el Sí, cuarto de sí. atrás no se puede llevar a cabo sin el interlocutor que aparece. Vale, sí. Es que yo no he leído el cuarto de atrás. Sé de qué va, pero no lo Sí, he, no lo he leído. Entonces, pero sí, todo el resto de su novelística, prácticamente todo, está relacionado con esa búsqueda del interlocutor, ya sea claro. Reta y las irse de casa, Lo raro es vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es esa búsqueda del interlocutor. Por eso he querido comenzar por ahí, ¿no? O sea, la correspondencia con Juan Bennett, en la cual ese tema aparece constantemente entre los dos. Este libro de ensayo, La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, que es, yo creo que es el que quiera entender a Carmen Martín Gaite, tiene que leer este libro. Y por último, antes de disfrutar con sus novelas, también tendría que leerse los diarios de Carmen Martín Gaite, los cuadernos de todo, Ujú. que tuvieron su inauguración, su punto de inicio en un cuaderno que le regaló su hija, que falleció tempranamente. Y entonces en ella, Carmen Martín Gaite pues escribía de todo lo que se le ocurría. Y aquí podemos encontrar fragmentos de casi todas las novelas, los inicios, los puntos de vista, las reflexiones que hacía sobre lo que escribía. O sea, era una mujer que maduraba mucho sus novelas. No era una señora que decía, vamos a hacer una cosa de planteamiento, ¿no? Y desenlace. No, no. Era mucho más trabajado, es un nivel superior, Carmen Martín Gaite. Y Claro. bueno, con eso ya yo creo que le hemos dado a los espectadores, ¿no?, una pequeña pista donde van a ir los tiros de Carmen Martín Gaite. Y bueno, luego podemos nombrar cronológicamente las novelas, pero me gustaría que hablaras tú, ya que yo no lo he leído, del Sí, cuarto de atrás y que me explicases un poco y me iluminases, Luis. el cuarto de atrás. Bueno, antes de hablar un poquito de eso, es Premio Nadal, ¿no? Carmen Martín Gaite. Sí, Y, fue y premio. entre otros muchos, ¿no? Pero y Sí, el sí. Nadal lo habíamos ya mencionado la emisión pasada porque también Carmen Laforet es Premio Nadal, ¿no? ¿O fue? Sí. Carmen Laforet fue premio Nadal en 1944. ¿Mm? Carmen Martín Gaite sé que ganó el premio Café Gijón, creo que en el 55, y luego no sé si en el 57 ganó el premio Nadal con Entre visillos, que es esta novela de aquí, que pertenece a su primera época, al realismo. No sé si fue el 55 o el 57, ¿eh? No sé, igual el 57 fue el Jarama, que es la de su marido, la de Rafael Sánchez Ferlosio. Esta novela de Entre visillos, la gente que es joven a lo mejor no la entiende tanto, pero la gente de mi generación estábamos muy acostumbrados a que cuando ibas por allí por Castilla, aquí en Cataluña menos, porque es una zona más industrial, ibas Sí, por la calle, si ibas con una novia nueva,
veías que la señora te miraba detrás de los visillos, investigaban. Ok. Y para el público de aquella época, entre visillos significaba el ver sin ser visto, ¿no? Era el Facebook de ahora. Así es. Como el voyerismo, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno, el chafarderismo. Sí. Bien. Bueno, El cuarto de atrás es una novela corta. Es una novela que se lee fácilmente, pero tiene un trasfondo muy interesante filosófico. Bueno, son nada más siete capítulos. Me parece que es una novela del año 75, 76, más o menos, por ahí. Se publicó Y en el 78. 78, ahí está. Entonces, finales de los años 70. Que sería una novela de la transición, ¿no? De las primeras novelas Mm. del, del- de la, de la transición política. Y es una especie de autobiografía, pero a mí la verdad no me gusta leer autobiografías cuando son bastante técnicas. Me gusta cuando es una especie de autobiografía novelada, que es lo que me parece que es El cuarto de atrás. Y, y bueno, Carmen Martín Gaite juega mucho con la fantasía. Es decir, porque al final de la novela parece que todo fue un sueño. Y esto es lo que se me hace muy interesante. Es decir, en lugar de aquí dar un resumen de lo que trata, que yo creo que no es muy interesante, me interesa más el aspecto filosófico de la obra, que es esto de que la realidad se confunde con la fantasía. Es decir, y yo creo que Carmen Martín Gaite, me atrevo a decir, yo no he leído más obras, pero y quizás en otras de sus obras, en varias, juegue con esto de la realidad y fantasía, es decir, las mezclándolas. Al final del cuarto de atrás te deja con el sabor de boca de que son muy difusas las fronteras entre una y otra, entre lo Sí, real y el sueño. Yo creo que esa es la base para mí del cuarto de atrás. Inclusive la novela, que no la tengo aquí a a mi lado, debería de tenerla para llevar a cabo la cita, pero si mal no me equivoco, empieza con una frase de Miguel de Unamuno. Y esta frase, desde que la leí, me encantó. Yo creo que ese fue no fue mi primer contacto con Unamuno, pero sí fue mi primer contacto con Niebla, que es de donde se desprende esta frase. Para mí, Niebla es una obra que me gusta bastante. No toda la obra, pero hay partes que se me hacen importantísimas para la historia de la literatura de Miguel de Unamuno. Y es la famosa frase de cuando un hombre sueña, algo así, no me la sé de memoria, pero más o menos cuando un hombre sueña y está dormido, ¿qué es más real? ¿El hombre que yace dormido, es decir, el ser humano que está durmiendo, o el sueño que está teniendo este ser humano? Algo así, Vicente, no estoy no estoy diciendo las palabras exactas, pero por ahí va. Entonces es una novela en la que ella está recordando, una novela sobre sus memorias, en donde nos habla de la guerra civil, nos habla de la posguerra, entre otras cosas. Y para esto ella usa un interlocutor, que es lo que mencionábamos, que es un hombre que está todo vestido de negro. Por algún motivo, digo, no, a lo mejor no tiene nada que ver, pero ahí obviamente no es una novela de terror ni mucho menos, pero sí cuando la lees hay cierto misterio alrededor de este hombre que está todo vestido de negro y que eh, llega con ella. Y otra cosa importante también es la soledad, es decir, la soledad y el recuerdo. Yo creo que son dos de los elementos principales del cuarto de atrás. Ahora, el cuarto de atrás, ¿por qué se llama así? Bueno, no es algo metafórico. El cuarto de atrás vendría a ser ese subconsciente en donde están nuestras memorias, ¿no? Ese
bueno, si nos vamos a términos freudianos, pues no podría ser el subconsciente porque no recordamos lo que está en el subconsciente, ¿no? Este se manifiesta, pero sería esa parte que está en nuestro consciente donde almacenamos recuerdos y de vez en cuando los podemos accesar. Entonces, eso es el famoso cuarto de atrás. Entonces, yo creo que sería una novela de memoria, no de memoria histórica, aunque quizás podría catalogarse en dicho término, dicho concepto, porque sí nos habla de momentos históricos de España, pero, pero es una recapitulación de su vida. Y eso se me hace muy interesante porque, como mencionaba, las autobiografías así muy técnicas, yo nací en tal año y asistí a tal colegio, a mí se me hacen aburridísimas, pero ya cuando es una historia como la de Martín Gaite, una autobiografía novelada donde hay estos elementos de fantasía, donde juega con esta idea filosófica de que el sueño es tan real, valga la redundancia, como la realidad, ¿no? Es decir, somos seres que vivimos en dos mundos y estos dos mundos son igual de importantes, es decir, los recuerdos se vuelven sueños, ¿no? Es decir, o los recuerdos son sueños y los sueños sueños son, pero también realidad son, ¿no? Es decir, creo que por ahí va. Si no la han leído, amigos, pues es bastante recomendable, se lee pues bastante rápido, es una novela corta y es muy interesante el trasfondo filosófico y, e histórico también de pues toda esta época de la guerra civil, la posguerra, bueno, un poquito ya la transición. Y el final me gusta mucho, porque el final, cuando estás leyendo la novela, piensas que es algo que está transcurriendo y al final, no digo el final, bueno, el final es ambiguo el final, porque realmente no sabes si fue un sueño o si sí fue real. Yo creo que y juega muy bien Martin Gaite con eso. Así que ahí lo voy a dejar para no, como se dice con el anglicismo, espoliar más esto. Spoiler, ¿no? Espoliar, así es. Muy bien, a mí me interesa entre Entre visilos, visillos, sí. visillos, Sí. porque la he escuchado, pero no la he leído, Vicente, así que te cedo la palabra para que nos hables de esa obra. Bueno, en el caso de Martin Gaite, yo no sé los críticos literarios exactamente lo que opinarán, pero yo que he hecho un recorrido más o menos extensivo, no intensivo porque hace muchos años que no leo nada de Carmen Martín Gaite, me salía Carmiña, que es como a veces la llaman. Yo distinguiría tres épocas en Carmen Martín Gaites. Una primera época que sería de neorrealismo, que sería la novela Entre visillos. Una segunda época que sería esa ficción metanarrativa del estilo del cuarto de atrás. Y una última más comercial que sería a partir del año 92 de nubosidad variable. Pero es Algo que que, antes de escribir Entre visillos... perdón que te interrumpa, Vicente. Se me olvidó mencionar algo, pequeño paréntesis. Hay bastante intertextualidad, al menos en el cuarto de atrás. Es decir, recuerdo que hay cierta mención a Kafka y por ahí. Entonces, eso es algo interesante de esa obra. Perdón que te interrumpí. Adelante. Pues mira, esto de Kafka también viene a cuento. Te quería decir que antes de su primera época de neorrealismo, que para que se entiendan los espectadores, neorrealismo sería una especie de realismo en la cual los sentimientos, los pensamientos y demás también tienen entidad de realidad, valga la redundancia, ¿no? O sea, no sería un realismo como el de Tolstoy o el de Dostoyevsky o el de Clarín, sino que es un realismo más parecido en parte al que ya vimos en Carmen Laforet, aunque Carmen Laforet era más un expresionismo que no un neorrealismo. Es un tipo de realismo en el cual los sentimientos también forman parte de la realidad. Bueno, pues anterior a ese neorrealismo que fue el Más que ocupó, objetivo. así, al que ocupó la mayor parte de la producción de Carmen Martín Gaite hasta que apareció, creo que el cuarto de atrás. Anteriormente había escrito una novela corta que era El balneario. Pues en esta novela del balneario tiene muchos puntos en común. Fíjate que escribió El balneario, toda una época de neorrealismo y el cuarto de atrás. Hay
prácticamente unos 25 años transcurren, un poco menos de 25 años. Pues cuando escribió el balneario tiene dos partes. Una primera parte que el lector va recorriendo, que pasan cosas muy curiosas, no voy a entrar en ellas. Y otra segunda en la que descubrimos que lo que había ocurrido en la primera parte era un sueño. Ok. Lo enlazo Con el cuarto. con el cuarto de atrás. Y Ujú. además, cuando le preguntaron a Carmen Martín Gaite sobre el origen de esa novela, las posibles influencias, dijo sin dudar Kafka. Claro. O sea que Kafka siempre ha estado ahí presente. Y es que Kafka mezcla la realidad con la fantasía de una Sí, sí. manera increíble, ¿no? Por supuesto, normalmente los representantes de comercio no se levantan convertidos en escarabajos o cucarachas o lo que sea, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso, ¿no? Que es curioso cómo siempre ha tenido siempre tuvo dentro de su cerebro ese binomio de realidad y fantasía, de sueño o de sueño y realidad. En el caso del balneario era sueño y realidad. En el caso del cuarto de atrás era sueño, creo, por lo que he entendido, recuerdo sobre todo, intertextualidad y bueno, y alguna sorpresita más que como no la he leído, no sé exactamente por dónde van los tiros. Bueno, pues una vez que publicó El balneario, que fue el premio Café Gijón, pues pasó a Entrevisillos. Entrevisillos ya tenemos al interlocutor, ¿no? Es el interlocutor y sobre todo al realismo de la España provinciana de esa época. Es una novela que solo la pudieron vivir o aquellas personas que en estos años eran maduros. O sea, es una novela muy realista en el sentido de que muestra muy claramente los límites de la sociedad provinciana de una ciudad de provincias de la época. Claro, ella nació en Salamanca y estuvo allí prácticamente, le pilló la guerra civil por medio, ella nació en el año 25, más o menos el año 37 o 38 sé que, porque lo ha comentado ella en alguna entrevista, quería haber ido a Madrid, al Instituto Técnico de Libre Enseñanza, que no sé cuál de ellos, pero se tuvo que quedar en Salamanca con un preceptor. Su padre era notario, debía ser una familia muy acomodada, al menos hoy en día los notarios se ganan muy bien la vida, entonces pues seguro que le tocó ser testigo de este mundo, de la sociedad cerrada, que si no lo has vivido o no lo has visto, cuesta un poco de imaginarse y a través de entrevisillos puedes llegar a ella. O sea, es una sociedad cerrada, sin porvenir, con un futuro cómodo, puede ser, porque estamos hablando de clases medias, pero aburrido y sin más salidas. O sea, ella se queja de que condena a la mujer a un papel muy secundario, un poco de florero. Y ese es digamos, el argumento principal de Entrevisillos. Oye, Vicente, tú Luego, que, perdón que te interrumpa. no, no, sigue, sigue. Dime. Tú que has leído, obviamente, más obras de Carmen Laforet que yo, eh, ¿qué diferencias encuentras entre Carmen Laforet y, perdón, bueno, iba para allá, entre Carmen Martín Gaite y Carmen Laforet? El pensamiento es muy diferente, ¿eh? O sea, Ujú. aunque son mujeres de la misma Época, generación, con unos claro, estudios muy similares, eh, Carmen Martín Gaite nunca miró al pasado, a la época de la guerra, de la forma que lo hizo Carmen Laforet. Laforet. Ujú. Sí reflejó la sociedad de su momento en sus primeras novelas, Claro, pero no tiene nada que ver. Es una autora completamente distinta. Y es distinta en la técnica narrativa, claro. es distinta en la relación que mantuvo con el resto de literatos. Ujú. Sus temas, por ejemplo, en Carmen Laforet no aparece este binomio sueño-realidad. Así es, así es. Tampoco Kafka está presente en Carmen Laforet. Carmen Martín Gaite también es una exploradora del inconsciente. Luego, al principio, apareció tímidamente en el balneario, en los cuentos, pero después explotó a lo grande ahí en esa novela del cuarto de atrás. La trayectoria de Carmen Martín Gaite fue por épocas. En cambio, de Carmen Laforet, digamos que partió de una cima y luego poco a poco fue descendiendo. Carmen Martín Gaite tiene Claro, eso, tiene así tres es. épocas, ¿no? Tiene la época del neorrealismo, esta época segunda de ficción metanarrativa experimental del cuarto de atrás, luego una más comercial en la que buscó, que es donde ella tuvo su gran éxito y es por lo que más fue conocida en España,
los libros del tipo de nubosidad variable, que también van a la búsqueda del interlocutor, Ujú. pero no son tan técnicos. Son libros que se leen muy bien, hay protagonistas de clase media que se identifican con mucha facilidad, personajes muy bien creados, etcétera. Pero puntos de conexión con Carmen Laforet, aparte de que yo me imagino que entre ellas se debían llevar bastante bien, en la literatura pocos. He de reconocer que yo solo he leído de Carmen Laforet nada, ¿eh? Es lo único que he leído de Carmen Laforet. De Carmen Martín Gaite sí, por eso soy capaz de ver más o menos una trayectoria y una evolución. Son, Perfecto, bueno, Vicente. es la gracia, ¿no? De la literatura, que cada uno tiene su mundo. A mí lo que me llamó mucho la atención de Carmen Laforet en la emisión pasada, que por cierto ha tenido buena recepción, ha tenido buenas vistas. Esperemos que amigos difundan estos programas. Saludos a Joaquín, ¿verdad? Que nos dejó muy buen comentario. Ah. Joaquín o Joaquín, ¿cómo se pronuncia? Joaquín Joaquín. Guayarte, ¿verdad? Que siempre nos deja muy buenos comentarios. Alba Bella también nos dejó comentarios, así que saludos. Y bueno, Vicente, perdón. Iba a mencionar que algo que me llamó mucho la atención de Carmen Laforet es esto que me contaste de que al final se vuelve parte del régimen de Franco, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Por ahí Bueno, escribió La Mujer Nueva, ¿no? Algo así. Eso me bueno llamó mucho la atención. fue medio, fue nada más una época, también. Una época. Fue nada Pero más una me gustaría época. leer ese libro, ¿eh? ¿Cómo se llama? La Mujer La mujer Nueva. nueva, La la Mujer mujer Nueva. nueva. Me llamó mucho la atención a ver qué nos dice ahí de este pensamiento político y cómo Bueno, contrasta con esa primera época. sí, yo creo que la influencia del medio es muy importante. Y cuando tú vives en un Claro, sitio que todas las influencias, los inputs que dirían hoy en día, van en una totalmente. determinada dirección, pues tú al final te piensas que eres un bicho raro. Y dices, bueno, si todo el mundo piensa así, pues debe ser que yo soy un poco especial. Y de Claro. hecho, en España cambió la mentalidad. Yo no lo vi porque era muy pequeñito, pero sé de gente que pues, lo decían de broma, ¿no? Que habían sido nacionales, habían hecho la guerra y decían, dice, yo no sé contra quién he hecho la guerra. Dice, pues ya no hay rojos. O sea, no sé, que Ujú. la gente se mimetizó. El ser humano, la gracia que tiene el ser humano es que se adapta al medio. Totalmente. Entonces, pues Totalmente. la gente evolucionó su manera de pensar, dentro de que estuvieran de acuerdo o no con la dictadura, pero se adaptó al medio para sobrevivir. Es que no te queda otra. Es que somos el animal que se adapta más rápido al medio. Sí, ¿No? Y suena como broma, pero es increíble cómo nos y si no lo adaptamos. transformamos al Y medio, si ¿no? no lo Es que transformamos. somos capaces de transformarlo, es la gran diferencia, ¿no? Los humanos somos capaces de transformar el medio, pero también adaptarnos. Si tenemos una sociedad que nos machaca, por ejemplo, imagínate que vives en Corea del Norte Mm, y tú no eres comunista, ¿qué vas a hacer? ¿Suicidarte? pues no. Pues tendrás que adaptarte, ¿no? Me da- fluir como el Tao, diría Sánchez Dragó. Por cierto, ahí viene ya otra emisión con Sánchez Dragó, amigos, para que estén Ah, pendientes sobre André Malví, que nos lo han pedido muchísimo. Y también vamos a hablar sobre, en la misma emisión, Jacobo Grinsberg. Siempre se me olvida el apellido. O Grinberg, perdón. Jacobo, no Grinberg. sé quién es. Mira, este yo lo acabo de conocer, Vicente, pero esta es otra historia, ¿eh? Te adelanto un poquito. Él era un psicoanalista, me parece, pues no sé si psicoanalista o era un científico, ¿no? Mexicano. Y yo había escuchado de él por Alejandro Jodorowsky en uno de sus libros, en el del Maestro y las Magas, habla de él. Bueno, este Greenberg empezó a estudiar a los curanderos muy famosos en México, pero curanderos así increíbles, ¿no? O sea, unos tipos que casi hacían milagros, aunque se debate, ¿no? Si fue un milagro, si es ¿cómo se llama? Predigistado, no, se me fue la palabra. Prestidigitadores. Ahí está, ahí está. Prestidigitador. Y así es. Y bueno, total de que los empezó a estudiar y tenía unas teorías muy interesantes. Decía algo así que, mira, Vicente, cómo todo se interlaza. Decía que la realidad es como una especie de sueño, pero él lo estaba tratando de probar científicamente, no filosóficamente como estamos hablando ahora, ¿no?
Y él decía que como en los sueños tú puedes manipularlos, no sé si te ha pasado que estás soñando y dices, esto es un sueño y voy a hacer tal cosa, voy a volar o tomas cierta conciencia. A mí me pasaba cuando era niño, fíjate, me acuerdo, tenía cierto control. Entonces él decía, esto que estamos viviendo es lo mismo, es como un sueño. Y si tenemos un cierto nivel de conciencia, si aprendemos a llegar a ese como servidor central, podemos manipularla. Entonces dice, es lo que hacen ciertos de estos curanderos, que ahí hacen como una especie de milagros porque saben manipular la realidad. Bueno, el tipo hacía ese tipo de investigación que lo quería probar científicamente, lo apoyaba, me parece que no sé si era la UNAM, pero lo tenía apoyo de centros de investigación importantes, entre otras investigaciones que hacía, como esto de niños que leen con los ojos cerrados, cosas así. Pues el tipo de repente, Vicente, desapareció de la faz de la Tierra, no se sabe dónde está, desapareció en los años 90. Hay muchas teorías conspiratorias de que si lo mató la esposa, que es lo más probable, quizás, eh, quien también desapareció, que si Estados Unidos lo reclutó y ahorita está por ahí trabajando en algo de muy secreto, ¿no? Bueno, hay todas estas teorías locas, ¿no? De conspiraciones, pero es interesante. Es decir, siempre, digo, yo no soy mucho de teorías conspiratorias, pero pues son literatura, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Que Sí, vean. sí, sí. Es, y bueno, ¿qué relación tiene con Sánchez Dragó? Bueno, por algún motivo este tipo se ha puesto muy de moda en México. Si tú buscas en YouTube, amigos Jacobo Greenberg, hay muchísimas cosas, pero de los pocos que lo entrevistaron, así como hablábamos de Juan Rulfo y Soler Serrano, a Greenberg, de los pocos que lo entrevistaron largo y tendido fue Sánchez Dragó en los años 80. Me parece que a finales de los años 80. Entonces, pues eh, y esto di por pura casualidad, porque estaba viendo programas de él. Ya es en YouTube que ves un programa, Vicente, y luego el algoritmo te manda programas similares. Y se me hizo interesante y la desaparición, etcétera. Y de repente veo con Sánchez Dragó ahí una entrevista y dije, pues sería interesante meterlo ahí con André Malví, que, que bueno, no hay mucha relación, pero pues hay quizás este halo de misterio, ¿no? Entre ambos personajes. Pero bueno, Vicente, perdón, ahora sí me encarrilo de nuevo en Martín Gaite. Bueno, la verdad es que está bien. Vamos aprendiendo cosas. Yo de Cosas y este, se relacionan los temas, porque con Martín sí, Gaite hablamos de la fantasía y la realidad, y los pues Greenberg sueños, y los sueños, pues Greenberg era lo que estudiaba, pero de una manera, pues, no sé si decir pseudocientífica o científica. bueno, sí, al menos intentaba hacerlo con un cierto método, ¿no? Por lo que veo, no solo la intuición de saber, bueno, que los recuerdos son parte de nuestra realidad y que se pueden modificar. Pero lo que Claro. pasa es que los sueños, eso que dices tú de modificarlos, a mí no me pasa, ¿eh? Pues yo siempre quiero soñar que estoy, no sé, en Cuba rodeado de mulatas y no hay manera. Al final Fíjate lo único que que veo son cobradores y cosas así. No, fíjate que a mí sí me pasaba, es decir, estaba soñando y de repente adquiría cierta conciencia, no plena conciencia, pero decía, esto es un sueño y yo decía, voy a volar y sentía que estaba volando. Entonces, ¿qué es más real? Diría Carmen Martín Gaite, tomado de Unamuno, mi sueño que estoy volando o yo que estoy acostado soñando. Para mí es Ajá. el sueño, ¿verdad? Este, y luego, Vicente, perdón, ya que entramos en este tema, creo que eso se llaman sueños lúcidos. No sé en España si tendrán el mismo. Yo recuerdo hace muchísimos años en una conferencia o algo así que es como de temas así medio, pues, ¿cómo les llamaremos? Pseudomísticos, no sé, una Ajá. cosa así. Decían que supuestamente tú puedes practicar para tener este tipo de sueños que eh, no sé, que tengas algún objeto en tu bolso. Entonces, durante el día, toques este objeto y digas, esto es un sueño, esto es un sueño. Supuestamente, si lo haces muchas veces cuando estés soñando, intuitivamente lo vas a hacer en el sueño y vas a captar que estás soñando. Esto yo nunca lo practiqué, no sé si sea
verdad, pero sí recuerdo haber tenido estos pequeños sueños lúcidos. Ajá. Yo no, o sea, supongo que el hecho de haber estudiado ciencias de joven me estropeó mucho para estas cosas. Sí. Los ingenieros somos muy sosos, no, estas cosas no. Te quería hablar, antes de que se me escape, porque es importante dentro de Carmen Martín Gaite y es otra beta que tiene ella y que daría lugar a la parte final de su trayectoria novelística, es dentro de los ensayos, yo he procurado nombrar, porque creo que son más importantes, sobre todo la búsqueda de interlocutor y otras búsquedas. Pero Carmen Martín Gaite escribió unos ensayos a primera vista rarísimos, invendibles, pero que tuvieron un éxito impresionante en España. Se trata, el primero de ellos, usos amorosos del siglo XVIII en España o algo así. Este libro parte de la tesis doctoral que defendió hacia 1970. O sea, era su tesis doctoral con la que sacó el doctorado. Hemos de acordarnos que en principio fue a Madrid en 1948 para sacarse la tesis doctoral. Está claro que se lió a escribir novelas y la tesis doctoral, en vez de aparecer en 1950, apareció en 1970 como mínimo. Bueno, pues de la tesis doctoral le envió a Anagrama, Editorial Anagrama, creo que fue Editorial Anagrama. Editorial Anagrama por lo menos se lo publicó después. No sé si la primera edición de este libro fue en Anagrama, en Editorial Anagrama. Usos amorosos del siglo XVIII en España. Y tuvo un éxito comercial impresionante, porque era un ensayo pero escrito con mucha gracia. Bueno, a este ensayo siguió después Usos amorosos de la posguerra española. Y este libro ha sido tremendamente importante tanto en la narrativa de Carmen Martín Gaite, empezando por libros como Nubosidad Variable, aunque las protagonistas en el libro Nubosidad Variable fue el siguiente al cuarto de atrás, pero pasaron 14 años. O sea, entre que se publicó el cuarto de atrás y Nubosidad Variable, pasaron 14 años que no escribió novelas. Escribió algún cuento, pero novelas no. Pasaron 14 años. Interesante. Y este libro de usos amorosos en la posguerra española ha sido el filón del que han bebido multitud de autores españoles para comprender cómo funcionaba el amor, el cortejo, etcétera, durante los años de la dictadura franquista, prácticamente. Entonces, pues bueno, se refleja en la propia Carmen Martín Gaite, y no hace mucho leí una novela de una amiga mía, que aquí en España es conocida, no sé si la conocerás tú, se llama Care Santos. No. Ganó el premio Nadal hace, yo creo que en el año 2016 o así. Es de la misma ciudad que yo y tiene la misma edad que yo, entonces nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Podríamos hablar de ella, si quisieras, incluso yo Podríamos creo que si nos invitarla. gusta, podríamos invitarla. Yo creo que podría llegar a aceptarme una invitación. Pues es una grandísima autora, es el Cervantes de la literatura juvenil en España, se podría decir. Y en el libro este Media Vida, lo que hace es, bueno, ella se reunió en Mataró con una serie de amigas, iba al instituto y 25 o 30 años después se reunieron todas y cada una explicó pues cómo le ha habido la vida y tal. Y a partir de este germen escribió una novela que se llama Media Vida, que no tiene nada que ver con lo que explicaron en la cena, o prácticamente nada que ver, pero sí el punto de partida fue esa reunión. Y al final de la novela, las protagonistas son mujeres que tenían 12 años en el año 40 o así, o sea, eran de la edad de Carmen Martín Gaite, y se explican los amores que tuvieron y tal. Pues para documentarse, al final de la novela lo dice, que el libro en el que ha buscado la información es este Usos amorosos Ya. de la posguerra. Está interesante. ¿Y cómo, a grandes rasgos, cómo era el cortejo, Vicente, en esa El cortejo, época? pues era un cortejo que te tenías que... Yo no he leído el libro, pero sí que lo he visto en parte, y entonces... Y cuando yo era pequeño todavía se estilaba ese tipo de cortejo. Era un cortejo que tenías que estar siempre a la vista, los novios podían salir a pasear juntos a determinadas horas, etcétera. No era como ahora que se mandan un WhatsApp No, y... pero te aseguro que en esa época había mucho más probabilidades que ahora. Ahora con los textos y todo eso ya ni ves a la persona, o no Ah, sé, me no, entonces imagino, no, me imagino. era todo muy largo, muy lento. Claro, en aquel momento pues la iglesia estaba presente en todos los aspectos de la vida, desde que nacías hasta que Claro. morías. Ujú. Entonces en el noviazgo pues también
Si alguno se descarriaba un poquito más de lo que tocaba, pues enseguida, sobre todo en los pueblos, llamaban a casa. El cura te llamaba la atención. Oye, que esto no puede ser así, ¿eh? Interesante, interesante. Sí, bueno, eran. Y luego el papel de la mujer secundario, que no duro, ¿eh? La verdad es que en general, como Carmen Martín Gaite es de buena familia, nunca aparecen mujeres que lo pasen mal, pues porque tengan que llevar una familia, trabajar 15 horas en Claro, una lavandería y tal, sino que son claro. mujeres acomodadas, Mm, con una cultura de tipo medio, ujú. pero arrinconadas en su labor familiar. Son mujeres que básicamente que se aburren. Tienen una formación, tienen una serie de inquietudes, de conocimientos, y la sociedad, aunque su matrimonio sea feliz, la sociedad las deja completamente cercenadas, les quita cualquier posibilidad de vuelo. Y bueno, también luego eso mismo aparece en el libro de Care Santos, también pues como en las diferentes mujeres que aparecen en el libro, como unas tienen un punto más de libertad que las otras, pero bueno, la tónica general es que a las que les ha ido bien no les ha quedado más remedio que aceptar ser madres y poca cosa más. Y ese libro es un poco heredero de Nubosidad Variable. Si me oye Care, igual dirá que no tiene nada que ver. Ujú. Pero sí que en el caso de tanto de Carmen Martín Gaite como de Care Santos, los dos, en las dos novelas, tanto en Nubosidad Variable como en Media Vida, son mujeres maduras que se reencuentran después de muchos años sin verse. Y en el caso de Carmen Martín Y ahí Gaite está es el tema de la memoria otra vez, ¿no? Que me imagino exactamente, es recurrente no sé si en toda la obra, pero muy seguramente en sus últimas obras. sí. Pues en Nubosidad Variable Ujú. es un continuo de cartas que se entrelazan entre las dos amigas, que las dos no les ha ido bien en la vida. Una es una psicóloga profesional y le ha ido muy bien, y la otra es una mujer casada con una persona que se gana muy bien la vida, pero ambas tienen esa sensación de que les ha faltado algo, ¿no? Y bueno, la novela lo va desarrollando, y es una novela con argumento, con desenlace, y se explican pues eso, las vicisitudes con los hijos de una, etcétera, etcétera. Y Claro. realmente está, a mí yo es lo primero que leí de de Carmen Martín Gaite, Nubosidad Variable, porque surgió en el año 92, tuvo un Ujú. éxito comercial inmediato y claro, te enteras. De hecho, mucha gente, fíjate que habían pasado 14 años entre el cuarto de atrás y Nubosidad Variable, no la conocía de su época anterior. Lectores jóvenes como yo en aquel momento no la conocíamos, porque no se estudiaba en los institutos, no es como Carmen Laforet que nada se estudiaba. Claro. Entonces, Me imagino que ahora sí están estudiando en los institutos a Carmen Martín Gaite, ¿no? Y creo que es una lectura obligatoria, no sé en, para a- qué, en algún qué sitio sí. curso. Estaba ahí en la información que estaba buscando para el programa. Vi que el cuarto de atrás lo tienen que leer, no sé para qué, Supongo, sí, seguramente en la asignatura de modalidad de bachillerato, de en literatura. algo lo pusieron como requisito y que es un gran logro porque no tenían escritoras, eran puros hombres los que leían y ahora han Ah, puesto pues a Carmen ahí, Martín Gaite. ya te digo, Eh, estas tres que comentaba yo, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite y Ana María Matute, mm, pues son pues como en mujeres, aunque a mí no me gusta distinguir sexos en claro, escritores, pero claro, tienen un nivel similar, pues hablamos de Camilo José Cela, de Miguel Delibes o de Torrente Ballester, ni totalmente de más ni acuerdo. menos, o sea, eso es el mismo nivel. Que hayan nacido mujeres unos y hombres otros, eso a mí como escritor me es completamente indiferente. No, Así por ahí es, no voy a ceder. Estas son muy buenas y otras son muy malas, y algunos escritores son muy buenos y otros son muy malos o no son de mi gusto, así es. sencillamente. Vicente, Carmen Martín Gaite se me confunde con Carmen Laforet. Carmen Sí, es Martín que Gaite, las podemos llamarla Carmens, Carmiña, a Carmen Martín Carmiña. Gaite Carmiña, porque su madre era gallega. Ah, ya. Muere en el año 2000, Sí. el Nubosidad. ¿Cuál fue su última obra? Irse de casa fue su última Irse, obra. ¿y cuántos años antes de morir? Ella escribió Nubosidad Variable en el 92, Lo Ya, raro es vivir en el 94 o así, ok, y Irse de ok, casa en el 96-98. perfecto. Así que escribió hasta sus últimos, Sí, 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 a sus escribió hasta dos. el final. Ella murió Vicente, de cáncer, mm, y sí, yo creo que escribió hasta el final. No sé, Irse de casa no la he leído. Lo raro es vivir, que es esta de fíjate aquí. que me suena mucho Lo raro es vivir, ¿eh?
Sí, pues Quizás, también, no sé si lo empezaría yo a leer en algún momento, pero me suena bastante. también tiene el tema del sueño, todo eso. Claro. A mí Vicente, no me parecen tan buenas como Nubosidad Variable. Yo, si tuviera que elegir tres novelas de Carmen Martín Gaite, me quedaría con Entre Visillos, que sería el ejemplo de la primera época, El cuarto de atrás, aunque no lo he leído, pero confío en tu criterio, y Nubosidad Variable. Vicente, para alguien que quiera adentrarse en la obra de Carmen Martín Gaite, ¿por dónde le recomiendas empezar? Bueno, yo como nada más he leído el cuarto de atrás, pues yo diría el cuarto de atrás, sobre todo para las personas que quieren ser escritores o escritoras. Yo creo que aparte de los temas, la narrativa de Carmen Martín Gaite, pues enseña bastante, ¿no? Sobre todo cómo maneja los espacios, la realidad, la fantasía. ¿Tú por qué recomendarías, Vicente? ¿Por cuentos, ensayos? Yo les daría un pellizquito de cuentos. Hay un cuento que lo escribió, que estaba recogido en sus diarios, en los cuadernos de todo. Ujú. Al final hay un cuento que es el otoño de un hombre muy raro, un hombre indio. Lo tengo aquí en todos los cuentos. El otoño de Pegahou o algo así. Espera, a ver si soy capaz de leerlo. Yo para los nombres indios soy muy malo. El otoño de Poughkeepsie, Sí, que muy bien. Poughkeepsie es el nombre del pueblo donde ella daba clases en la universidad. Hay una universidad cerca de Poughkeepsie, Ujú. Universidad de Vassar, puede ser, algo así. Mm, Vassar. Bueno, la cuestión es que estaba en Vassar, en el college de Vassar, no sé si era la Universidad de Columbia, sí, y el pueblo que había al lado se llamaba Poughkeepsie. Este Poughkeepsie significa lugar donde hay una casa con tejado o algo por el estilo. Bueno, ya. pues este cuento, que es un cuento que ella no lo publicó en vida, simplemente era una anotación de sus diarios Ujú. de 15 o 20 páginas, es impresionante. Lo escribió, se murió su hija. Al poco de morirse su hija fue aquí a dar clases a Estados Unidos y es un cuento desolador. No sé, no me lo he marcado, pero tiene alguna frase que es brutal. A ver si soy capaz de encontrarla. Me gustaría ser capaz de verlo. Mm, no soy capaz. A ver si nos... Pero bueno, viene a decir que está completamente sola, como no lo había estado nunca en su vida. Ujú. Mira, aquí está. Dice, esto hay que tener en cuenta que su hija había muerto poco antes. Claro. Ella está divorciada desde hace muchos años de Rafael Sánchez Ferlosio y va sola desde Madrid a Estados Unidos, a este pueblo de Poughkeepsie, a dar clases en una universidad americana. Sí, Y allí, al parecer, las clases empiezan un poco antes, porque además lo has comentado tú al sí. inicio del programa, y le dan una habitación y está sola en mitad de un bosque. Y Imagínate. ella expresa esa soledad diciendo, Imagínate, y luego de un país totalmente distinto donde aquí se caracteriza por la soledad. sí, dice, son las 6 de la tarde, 28 de agosto, y estoy sola, más sola que lo que he estado nunca en mi vida, rodeada de silencio, de muebles desconocidos que se apilan en este cuarto encristalado del fondo donde voy a dormir durante varios meses. Wow. Pues este cuento que ella no lo planteó como tal, sino como una especie de escrito, y hace como el cuarto de atrás, porque también mezcla recuerdos y demás, tendrá unas 15, 20 páginas. Lo recomendaría para acercarnos a la obra de Carmen Martín Gaite. Este sería el regalo de Carmen Martín Gaite, porque además se publicó una vez que ella estaba muerta. Y luego, a los más valientes, si quieren hacer un recorrido literario por Carmen Martín Gaite, sin hacer parada en los ensayos, que eso ya es un poco más de especialistas, pues los cuadernos de todo y las tres novelas que yo considero hitos de cada época. El balneario Ujú. o, Primera novela. o Entre Visillos, cualquiera de las dos. El cuarto de atrás y la que tiene más fácil acceso y está más cercana al gusto actual y no es una novela para escritores, sino para lectores, porque el cuarto de atrás es un poco una novela para escritores, Nubosidad Variable. O sea, yo me quedaría con esto y
con esas lecturas tendrían una buena visión de quién fue Carmen Martín Gaite. Y además disfrutarían leyendo, ¿eh? Claro. Perfecto, Vicente, pues hemos terminado. Ujú. Así que nos vemos, te agradezco como siempre y nos veremos en un par de semanas, ¿verdad? Pues Por sí, ahí, a ver cómo tenemos que, va, a ver tenemos que cómo decidir a va. ver Tenemos el que próximo decidir. autor. A ver, déjenos, amigos, alguna sugerencia, ¿no? Vamos a pedir sugerencias, Vicente, de qué les gustaría escuchar. Cabe recalcar que un poco de todo, que era lo que hacíamos anteriormente, no ha desaparecido. Así que igual, Vicente, podemos hablar de un autor en la próxima emisión bajo el título de Un poco de todo para, o alguna escritora. Bueno, vamos a ver, ahí decidimos Ya veremos, en ¿no? estos días. Así es. Pero amigos, déjenos sugerencias. Muchas gracias. Vicente, te mando un abrazo. Muchas gracias. Pues igualmente, Luis, a disfrutar. Ay, por cierto, a mí estos días me he acordado, y no sé por qué, porque no lo he leído, iba conduciendo con el coche y Sí. escucho Radio Nacional por la mañana, Ujú. un programa que se llama Sinfonía de la Mañana, que es de música clásica, y estaba escuchando un autor que me llamó mucho la atención. Y este autor resultó ser un autor americano que después ha sido conocido por su escritura, no por su música, aunque aquella música me llamó la atención. Y era el Paul Bowles del Cielo Protector. También podría ser un autor interesante para hablar. Ok, no lo conozco, Vicente, pero Ah, pues es un escritor, es un americano. Cuando decidió dejar de componer música, se fue a vivir a Marruecos, a Tánger en concreto, al desierto, sí. Oye, Vicente, y ahorita me estaba tratando de acordar de este escritor que se fue a Tánger. ¿Cómo se llama? De esta generación de Martín Gaite. que se fue a Tánger. Que se fue a Ángel Tánger. González. No, no, no. No, no. No sé Ángel si González estaba en el que escribió La vida perra de Juanita Narboni. Ese estaba en Ángel Tánger. González era poeta, ¿no? ¿O no? Estoy confundido. No. Ah, tú dices Goitisolo. Goitisolo, es Tú dices correcto. Goitisolo. Pero creo que estaba en Goitisolo. Marrakech, Goitisolo, En ¿no? Marrakech, ok. No lo sé seguro. Él veraneaba con sus padres aquí en un pueblo de al lado, donde vivo yo, en Viladrau, que eran tres hermanos, José Agustín, Luis y Juan. Y Juan tenía su amante por allí, por Marruecos, y no sé si era en Mm. Marrakech. Es que en Tú, Tánger había varios españoles. Bueno, José Luis San Pedro también era de Tánger. ya. ¿Tú has estado en Tánger, Vicente, o no? No, pero tengo muchos alumnos de Tánger y es como si hubiera estado allí. Ok. Muy bien, muy bien. Excelente. Pues ahí nos ponemos de acuerdo, Vicente. ¿Qué te De parece? acuerdo. Ah, un saludo Bueno, a todos. un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.